Los padres perfectos no existen. Muchos padres hacemos hasta lo imposible con tal de que nuestros hijos no se den cuenta que hicimos algo mal, porque tememos que justamente eso, se den cuenta. Para entender un poco más el tema tenemos una gran invitada. Estamos con Iris Espinosa, que es psicóloga. Bienvenida, ¿Cómo Iris. está, Gustavo? Cecilia, ¿qué tal? Gracias, Iris, qué lindo. Ilústranos. Sí. La luz. Sí. Lo que pasa es que justamente eso pasa, ¿no? No existen los padres perfectos, ¿o sí? Bueno, partiendo del hecho de que no existe un ser humano perfecto, Ajá. aunque sí muchos seres en camino de perfeccionarse, por lo tanto no hay padres perfectos, no hay tíos, no hay hermanos y no hay hijos perfectos en general, ¿no? Pero has hecho una buena acotación, ¿no? El deseo de muchos padres de ser padres perfectos, sobre todo cuando son primerizos, ¿no? Ese deseo de no querer equivocarse, ¿no? ¿Cuál es su procedencia? Que muchas veces la mayoría de los padres piensan que el destino de sus hijos depende de la formación que ellos les dan. Entonces consideran, en mis manos está criarlo bien, darle los consejos, darle los parámetros, los valores y los principios para que sea un hombre de bien. Pero hay un pequeño detalle que los padres no están tomando en cuenta y es el temperamento del hijo, su genética, su inclinación, su predisposición. Entonces, ¿qué sucede? Por más que uno sea un padre que busque ser eficiente, siempre el factor de lo que tú le otorgas al hijo va a combinarse con lo que el hijo ya trae. Pero sí hay una gran preocupación de los papás en empezar a tapar lo que uno hace mal. Se equivocó, no sé, algo tan sencillo como se le cayó la maceta. Ah, claro, está bien. Papá, ¿se te cayó? No, estaba mal puesta y se cayó sola. Porque no puede parecer torpe el papá. Claro, y eso se debe a lo siguiente. La mayoría de padres piensa que si ellos se equivocan o reconocen un error frente a sus hijos o inclusive piden asesoría, porque hay padres inclusive que en alguna ocasión me han dicho en consulta, Iris, mi hijo me preguntó tal cosa, ¿qué le respondo? No, le digo, dile que vas a consultarlo. No, pero yo no le puedo decir eso a mi hijo, porque mi hijo va a pensar que yo no sé. Y yo le digo, no es que va a pensar que no sabes, va a descubrir que no lo sabes. Entonces el papá me dice, pero no es que mi hijo, al darse cuenta que su papá no sabe las cosas, va a perder confianza en mi capacidad para protegerlo. Sobre todo, y respeto, autoridad, dice, ¿no? Autoridad. Y yo les digo, no, de ninguna manera. Más bien un niño desconfiaría de un padre que no se equivoca, porque vería que el mundo y la gente se equivoca. Y al ver que el padre no se equivoca, finalmente el niño deduciría que su papá le está mintiendo, le está ocultando algo. Entonces, hay esa falsa idea de que los hijos tienen confianza en los padres porque los padres hacen bien las cosas. Pero en realidad la confianza entre los seres humanos en general y de los hijos a los padres se basa en la naturalidad con que los padres afrontan una situación de vida. Ahora, igual, de hecho va a haber alguna situación en la que efectivamente no se sabe, ¿no? Por ejemplo, en las tareas escolares, Claro. ¿no? Es imposible saber todo, estar al ritmo de lo que ellos están aprendiendo hoy día, ¿no? Claro, y no solamente las tareas escolares, sino de situaciones que los hijos te preguntan y tú no sabes qué contestar. Por ejemplo, muchos hijos de ahora preguntan a sus papás, papá, que es un travesti, que es un transexual, y el papá no sabe, que sí sabe la respuesta, pero no sabe cómo decirlo de tal manera que esto genere el mejor desarrollo de su hijo. Entonces, ante eso, la posición natural y sabia de un padre es decir, bueno, hijo, es una pregunta interesante, déjame realmente investigar para poder conversar de ese tema y responderte adecuadamente. El hijo te puede decir, ah, papá, entonces no sabes. Entonces uno le contesta, sé una parte, pero quiero complementar, o no sé y quiero investigar, porque sí me gustaría poder abordar el tema con conocimiento contigo. Ahora, hay otra cosa también, dependiendo de la edad, obviamente cuando son muy chiquititos no, pero cuando ya empiezan a crecer, también hacen preguntas desafiantes para saber qué es lo que va a responder el papá o la mamá. Y ellos ya saben la respuesta. Ellos ya saben la respuesta. Claro, pero te preguntan como pulseando, como para decir, a ver, ¿qué opinas de esto? Claro, por ejemplo. ¿Cuál es tu reacción? Hay muchachos que te preguntan sobre grupos musicales que existen y otros adrede te preguntan sobre grupos musicales y dicen, papá, ¿qué piensas del grupo musical tal? Y el papá muchas veces por querer estar a tono, querer estar a época con su hijo, entonces le contesta, sí, es un grupo interesante. Y el hijo dice, oye, mi papá me está mintiendo, mi papá está queriendo quedar bien delante mío. Eso hace perder la confianza. Y eso es peor, eso es peor porque se está dando cuenta que está diciendo cualquier cosa por salir del paso.
No, y no solamente que se está dando cualquier cosa, sino que se está dando cuenta ese hijo de que su papá es tan orgulloso que no puede reconocer que no sabe algo. No, pero peor también hay otras preguntas. Claro, en este caso está un poco mezclado el ego también, ¿no? Del papá, de decir, bueno, no, yo no puedo quedar mal, tengo que... Lo que sea, pero responder algo. Pero yo me refiero a esas preguntas desafiantes ya de estos chicos que empiezan a crecer. Te pongo un ejemplo, ¿no? Una niña, bueno, en este caso eran dos hermanitos, ¿no? Un jovencito que le pregunta a la mamá, con la hermanita al costado, menor. Ajá. Mamá, ¿qué significa hacer el amor? Pero él ya sabía la respuesta. Exactamente. Y la mamá intuía que el niño ya sabía. Ajá. Pero en ese caso, por ejemplo, ¿no? O sea, son 5 segundos o no sé cuántos segundos que la mamá tiene 1000 respuestas y por ejemplo ahí, ¿no? O sea, ¿qué se puede decir? Y teniendo en cuenta que la pregunta sale así a rajatabla, habiendo una hermanita menor. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces yo pienso que cuando los hijos se ponen en esa posición desafiante, que en realidad es para y muchas veces demostrarle al padre que se está equivocando, primero es que el hijo ha notado que el padre no quiere equivocarse frente a él. Entonces el hijo trata de hacerlo caer para decirle, tú eres humano, tú también te equivocas. No solo pasa de hijos con los padres, pasa en general de cualquier grupo humano donde hay un sabiondo. O sea, la persona siempre está buscando cómo hace caer esta persona que cree que todo lo sabe. Eso pasa. Claro. ¿Qué pasa? Hay papás que tienen una postura de sentirse muy perfectos, que todos lo saben y conocen todas las respuestas. El hijo se da cuenta y los pulsea y los desafía. Pero, por ejemplo, ante situaciones como la que has retratado, Cecilia, una respuesta que permite armonizar la presencia de un niño pequeño y también la del hijo que pregunta es decirle, que le pregunta, ¿no? ¿Qué es hacer el amor? Es decirle, bueno, primero coméntame, ¿qué sabes tú al respecto? Si el hijo te dice, no sé nada, bueno, muy bien, entonces vamos a conversar porque me parece un tema muy importante, pero me gustaría conversarlo contigo a solas, porque luego quiero conversarlo con tu hermanita a solas también, porque son edades diferentes y este tema tengo que tratarlo con una información diferente, cada uno para su edad. O sea, la verdad. La verdad. Ah, no, la verdad. Es que simplemente no hay que camuflar. Yo, partidaria total y absoluta de la verdad. No hay, ¿sabes por qué? Porque es que un niño sí te tiene confianza cuando le dices la verdad. Sí. Pero hay niños que me han preguntado, Iris, ¿tú has escuchado de hablar del grupo tal? Y de verdad que el grupo nunca lo he escuchado y le digo, no he escuchado. ¿No has escuchado? ¿No has escuchado? Y yo le digo, no, disculpa mi ignorancia, sinceramente no he escuchado. Me pasó hace muchos años, hace 7 años, que un niño me dijo, es que esa señorita tenía un cabello largo como el de Rapunzel. Yo nunca había leído Rapunzel. Entonces me preguntó, yo le dije, ¿quién? ¿Rapunzel? Rapunzel. Y dije, ¿quién es Rapunzel? Y el niño hizo, ¿no has leído Rapunzel? Es que no puedo creer, es que no conocí a una persona. Y le dije, bueno, déjame decirte que acabas de conocer a una persona que no ha leído Rapunzel. Cuéntame quién es Rapunzel. Existimos los que no hemos leído sobre Rapunzel, ¿no? Y me doy cuenta también que son respuestas positivas, ¿no? Con la verdad y positivas. Claro. Para ese niño hasta ese momento, él me decía, tú sabes todo. Ese día se Ahora, eso también incluso puede ser una ganancia secundaria para el niño también, en el sentido de sentirse, digamos... Una persona que lo asesora no sabe algo. No, y no solamente eso, sino, oye, yo también contribuyo para algo, cultura. exacto, para algo nuevo que tú puedes incorporar también como un conocimiento. Creo que eso no es malo desde ningún punto de vista, ¿verdad? Y más bien por el contrario de lo que los padres piensan. Los papás que pretenden ser perfectos son muy dados a los speech largos y a los sermones y a los discursos. O a la fantasía, Sí. ¿no? Porque hay una respuesta clásica que se pasa año tras año y por temporadas largas que incluso lo hemos hecho nosotros, lo hemos preguntado cuando éramos jóvenes. Papá, ¿cómo es la relación sexual? A ver, la mariposita y no sé qué, que el polen y no sé qué. Todavía se sigue fantaseando en la respuesta. Exactamente, claro. Y un niño tiene una capacidad impresionante para no ponerle moral a algo que un adulto ya le puso moral. Ahora, pero estamos, o sea, de hecho ya hemos abarcado el tema de las preguntas, las respuestas y esta necesidad del padre de sentirse perfecto desde el punto de vista de infalible. Exactamente. Pero también hay otro tipo de perfección del padre que va más allá porque incluso le genera una angustia. Este padre que necesita saber que está criando a su hijo de la manera correcta, que este niño no se va a equivocar.
Claro. ¿no? Que este niño no se va a caer, no se va a golpear, no va a sufrir, ¿no? Y esto evidentemente se traduce en una crianza perfecta, por lo tanto, un padre perfecto. Claro, y ahí viene una acotación importante, que el sentido de la perfección es variable, porque no es lo mismo la perfección de una persona que tiene una visión budista de la vida, que la perfección de una persona que tiene una visión católica o de pronto que tiene una visión de una tribu indígena. Todas son respetables y el concepto de perfección también es relativo, pero sí hay que recordar que la naturaleza es perfectamente imperfecta. Entonces, sobre ese paradigma, la gran pregunta que un padre que aspira a criar a su hijo bien debe hacerse es: ¿lo que yo considero perfecto es lo que mi hijo necesita? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué sucede? De pronto yo considero que lo perfecto es estar siempre presente en las actuaciones de mi hijo, pero de pronto mi hijo no tiene esa necesidad. Entonces tengo que comenzar a variar mi concepto de perfección en la crianza. Ese es el primer punto, de lo relativo a la perfección. Y el segundo punto importante es que en realidad, desde mi punto de vista, no existen crianzas buenas o malas, existen crianzas. ¿Por qué? Porque hay personas que son criadas con ejemplos no saludables y sin embargo existe en ellos algo muy particular, muy propio que ya traen y que los hace ver la vida de una forma muy saludable. Lo que pasa es que en este caso entonces, digamos, esta reflexión debería ser dirigida hacia los padres, porque luego ellos generan el sentimiento de culpa. Exactamente. Al ver que no se logró con sus hijos lo que ellos pensaban, ¿no? Claro, por ejemplo, los padres frecuentemente me dicen: ya, Iris, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo crío a mi hijo con valores, con ejemplos? Yo soy un modelo de actitud para mis hijos. Yo con eso tengo la seguridad que mi hijo no se va a equivocar en lo que depende de él. Y yo le digo: no, no la tienes. O sea, no la tienes porque en todo acto de la vida hay que recordar lo siguiente: una parte es de mi esfuerzo y la otra es de la voluntad de Dios, del azar, del karma o de como tú quieras llamar, pero es un factor que no puedes controlar. De lo que uno gana en dinero, una parte es de tu esfuerzo, otra de Dios. De la fama que ustedes tienen, una parte de su esfuerzo, otra del azar. De la crianza de los hijos, una parte de tu esfuerzo y otro del azar. Porque simplemente si te tocó un hijo con una tendencia agresiva, con una tendencia a la mentira, una persona con una predisposición a rasgos esquizoides, una parte es de tu esfuerzo, otra es del azar. Entonces, ¿qué sucede? El padre que aspira a que de él dependa que su hijo no sufra en el tiempo, en realidad está albergando en su corazón una utopía, un sueño, una quimera, algo que no existe y que lo único que le va a quedar es un gran dolor. Y es una última preguntita, Reina. Lo que pasa es que decíamos que los padres deberíamos decir la verdad, pero ¿cuántas veces decimos la verdad de que no sé, déjame preguntar, déjame averiguar? ¿En qué momento puede pasarle que ya el hijo diga, mejor no le pregunto porque nunca sabe? Ese punto sucede cuando el hijo descubre que le has mentido. Yo hago una reflexión al público. Acuérdense ese día que de pronto ustedes preguntaron una vez y dijeron: mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Había peleado la mamá con el papá y la mamá va y te dice: no, nada, hijito, lo que pasa es que me entró un papelito y además estoy cortando cebollas. Ese día el hijo dijo: la próxima ya no le pregunto porque me va a volver a engañar. Eso se da con mucha frecuencia cuando los niños son pequeñitos. Ahí es cuando comienza el punto donde el niño... Quiero contar una anécdota. Alguna vez, cuando tenía un taller con varios niños, les había explicado el tema de que la tifoidea, la tuberculosis, la lepra, se dio a través de la transmisión de las pulgas que quedaban infectadas por ratas enfermas. Les expliqué el proceso. Entonces, cuando llegaron a su casa, uno de los niños le dijo: mamá, ahora sí quiero bañarme. La mamá le dice: ¿qué milagro es ese? No, es que mamá, yo no quiero que me dé lepra, porque se murió mucha gente hace muchos años. Yo les había explicado que era la Edad Media. Entonces él dice: ¿cómo que te da? Sí, es que no, mamá, porque yo no quiero que haya, báñame, no quiero tener ninguna pulga. Entonces el niño le dice: no me quiero morir. Y la mamá dice: papito, no te vas a morir por una pulga. Tú no sabes, mamá, pero papacito, nadie se muere porque te pica una pulga. No, mamá, yo no te creo, pero te digo que es así, hijito. No, mamá, Iris me ha dicho. ¿A qué se debía que este niño, que tenía 2 o 3 semanas en un taller, pudiera tener más credibilidad en un docente que en su mamá? A que había visto que su mamá ya le había mentido. En cambio, ve que el docente, cuando le pregunta algo, no le miente. Y no le miente cuando hace las mismas preguntas que le hace a su mamá.
y que hace que la mamá se ruborice y ve que el docente se las responde sin ruborización y tomándolo como un adulto. Eso que tú dices se da en el momento que el hijo ve que sus padres mienten. Iris, nos tenemos que ir a un corte rapidito, pero ¿qué te parece si regresamos y para hablar ya de un tema que también está enlazado con este, que es cómo hacemos para no ceder a los caprichos de nuestros hijos? Con eso volvemos.